Bien. Hablábamos del tratamiento, o vamos a hablar del tratamiento. Cuando una persona tiene una ACV, en el momento de la ACV, ¿no? Inmediato a la ACV, a la persona lo primero que hay que hacer es ponerla en reposo, ¿no? Y tenerla en observación. En los dos casos, la persona va a tener que quedar en observación. ¿Cuánto tiempo? Y va a depender del tipo de ACV y del tipo de limitaciones que la persona tenga por ese ACV. No es que, digamos, todos van a tener la misma limitación, todos van a tener la misma, no es como una apendicitis donde se saca el apéndice y listo, no. La disminución de la funcionalidad dada por el daño neurológico va a ser distinta en todos los casos. A modo de ejemplo, decís, bueno, uno resulta que tiene lesión en una neurona y otro tiene en 100. Entonces, obviamente, el tiempo de evolución de cada uno va a ser distinto. Se espera, ¿no? En principio, en las primeras 48 horas, el paciente tiene que estar en observación. ¿Por qué? Porque el ACV es algo que puede tener muy mala evolución en las primeras horas, en esas primeras 48 horas. Podría tener una recidiva, podría tener una ACV más grave sobre lo que ya tiene. Entonces, es necesario que esté en observación. Además de estos estudios y los basales de sangre, obviamente a esta persona se la tiene en reposo, se le pone, ¿cómo se llama? Una venoclisis. ¿Por qué? Porque en esas primeras horas también, como el ACV, fíjense, en su forma más grave podría llevarlo a un coma, entonces se piensa, esta persona tiene alto riesgo, por tener un ACV tiene un alto riesgo de tener un coma. Entonces, a esa persona se le restringe la alimentación porque dificultad para el habla también es dificultad para deglutir, si tiene una paresia facial, va a tener dificultad para comer, para tragar agua, para tragar lo que sea. Entonces, a esta persona se la tiene que observar y estabilizar. Muchos de los ACV están asociados a picos hipertensivos. Hipertensión no tratada o maltratada. Cuando hablamos de maltratada, en realidad, digamos, es difícil decir, a mí me suena agresivo cuando hablamos de baja adherencia al tratamiento, ¿no? El tratamiento se les plantea, o yo soy hipertenso, entonces me plantean, bueno, Acuña, usted tiene que seguir este tratamiento. Los tratamientos crónicos suelen cansar a la gente. En algún momento dejan de cuidarse. Otros no se cuidan nunca. Otros interpretan mal y piensan, bueno, yo tomo la medicación antihipertensiva y hago la dieta, en 6 meses resulta que mi tensión arterial se normalizó y ¿cómo se llama? Y yo creo que me curé, porque resulta que las últimas veces que me fui a controlar, yo voy a la farmacia, me tomo la presión y está dentro de valores normales, me curé. Entonces, si me curé, dejo todo. Es por desconocimiento, es por a veces falta de acompañamiento, es por una cuestión de costos, la medicación es costosa y no todos tienen acceso. Entonces, hay múltiples factores que pueden hacer que una persona pueda cumplir o no con un tratamiento. Entonces, hablar de baja adherencia es como
echarle la culpa al paciente, y no es tan así. A veces la gente no entiende, no sabe, no tiene por qué saberlo. Nosotros somos los que estudiamos sobre el tema y ellos no. Entonces, podemos hablar de bajo nivel de cumplimiento del tratamiento, una cosa así, que no sea tan... Pero eso es mi visión nada más. Y ustedes lo van a encontrar como baja adherencia al tratamiento. Entonces, durante esas primeras 24 a 48 horas, la persona se trata de bajar la tensión arterial a valores que no sean de tanto riesgo, ¿sí? Porque también esto va a depender. La persona tuvo una crisis hipertensiva, ¿sí? O una emergencia hipertensiva, y resulta que tuvo la emergencia hipertensiva con una TA de 175-100, y otro la tuvo con una TA de 240-150. Son dos casos diferentes. Entonces, se va a bajar la tensión arterial, pero no se va a llevar a los valores ideales. No se va a llevar a los valores... ¿Por qué? Porque esa persona tardó mucho tiempo en llegar a esos valores de tensión arterial, seguramente años. Entonces, se va a ir bajando en forma paulatina, ¿sí? Primero, en la internación, a valores lo más bajos aceptables posible, que no sean, que le disminuyan el riesgo de un nuevo ACV, y después se va a ir bajando, ¿no? Se va a ir tratando de llevar a un valor más cercano al valor ideal, pero en un proceso de tiempo largo, ¿no? Cosa que la persona vaya bajándolo paulatinamente. ¿Por qué? Porque si alguien, nosotros, ¿sí? Supongamos que está en una emergencia hipertensiva y hace una ACV, ¿no? Está con 250, 160. Que ustedes dicen, estos valores, sí, esos valores los suele tener la gente. Y hace una ACV. Y resulta que en el tratamiento, que esto ya estamos hablando de un problema médico, no es de enfermería. Encuentran un médico y dice, bueno, dale tal medicación que le va a bajar a valores normales. Se lo baja a 120-80, ¿sí? En una hora. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que ese paciente haga vasoespasmo cerebral, y el vasoespasmo es el colapso de los vasos, y pierde la irrigación por más allá de donde está el vasoespasmo. ¿Qué hicimos? Le provocamos otro ACV. ¿Se entiende? Entonces lo que se hace es, se baja paulatinamente, teniendo en cuenta la tensión arterial media. Se va bajando de a poquito hasta tenerlo en valores de menor riesgo. Hasta en un punto ya más lejano, no va a suceder en internación, se lo lleva a valores más aceptables, de menor riesgo. Pero se maneja eso, se maneja de esa forma. Como esta persona podría tener, digamos, un nuevo ACV y llegar a un coma, ¿sí? O seguir sangrando si es un ACV hemorrágico, en realidad uno espera, es decir, cualquier sangrado se autolimita, porque se produce la coagulación. Pero si la persona sigue sangrando, puede llegar al punto crítico. Entonces, tiene que estar en observación. Y hay que hacer una valoración neurológica continua. No solo un control de signos vitales para ver si la TA baja, sube, o lo que sea. No. Lo más importante es la valoración neurológica. ¿Qué es lo primero? Igual que en todos los pacientes, el estado de conciencia, ¿no? Si él tenía un punto de su estado de conciencia al momento de la internación
donde, a pesar de hablar con dificultad, hablaba, ¿no? Y eso se deteriora más, estamos hablando de una mala evolución. Algo está pasando. ¿Mm? Si esa persona veía bien y resulta que nos refiere que tiene visión borrosa, algo está pasando en su cabeza. ¿Mm? No es que tiene visión borrosa porque hay poca luz en el... No. ¿Mm? Y así con todas las manifestaciones neurológicas. Entonces, es importante la evaluación neurológica continua. Esta persona podría necesitar un aporte de oxígeno, razón por la cual también tiene que estar internado. ¿Mm? De acuerdo a la gravedad de la CB, el médico decidirá si lo pone en una terapia o si lo pone en una terapia intermedia. Esos serían los puntos. En el caso de que haya tenido un accidente isquémico transitorio, donde los estudios demuestran que en este momento no hay nada, lo podrían poner en una sala de baja complejidad. ¿Mm? Pero, como necesita valoración neurológica constante, lo ideal es ponerlo por lo menos en cuidados intermedios. Ante la posibilidad de que esta persona entre en coma, tenga convulsiones o lo que sea, se le restringe la alimentación durante esos 2 días. ¿Mm? Se restringe en algunos casos a 0, en algunos casos tiene una alimentación mínima. ¿Mm? Pero hay una restricción. ¿Por qué? Porque en esos estados podría tener vómitos, se puede broncoaspirar. Entonces hay una restricción. ¿Mm? Eso sería básicamente cómo se cuidaría a esta persona. Ahora vamos. Vamos a armar el cuidado de enfermería. ¿No? Acá necesito que prendan los micrófonos o, eh, o lo chateen. Pero si la persona tiene pérdida del equilibrio, ¿sí? ¿Qué necesidades alteradas ustedes analizan que tiene? Mantener una postura adecuada, no va a poder ir caminando solo al baño, también la eliminación está alterada. Bueno, a ver otro, porque decís, fíjate, vos te fuiste, pérdida del equilibrio, no puedo ir solo al baño. Vos fíjate, Peligros del entorno, profe. empezá... ¿Sí, Fede? Peligros del entorno, la de peligros del entorno, que ahora Bien, no me sale. pero lo que tenemos que hacer primero, decís, tenemos a alguien que tiene pérdida del equilibrio. Entonces, tomen las necesidades de acuerdo a las prioridades. Entonces, vayamos. Necesidad de oxigenación. ¿Está alterada? No, dijo que era de No, equilibrio. No, aparentemente no. No, no va a estar afectada por esto. La necesidad de comer y beber, Puede que Podría. sí. ¿puede comer solo alguien que tiene pérdida del equilibrio? No, es difícil. No, Es poco necesita. probable. Fíjate que ya estamos hablando de una necesidad básica que está alterada. Y es más importante que la de caerse de la cama, No lo sé. de peligros del entorno, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan el análisis de cada cosa, tienen que ir siempre con el orden. Entonces, primero las básicas. Oxigenación, comer y beber. Eliminar. ¿Puede eliminar en forma normal? No, es probable que No, no haya puede. Fíjate, ya tenés 2 necesidades básicas que te van a generar cuidados enfermeros que los tenés más que justificados. ¿No? Porque vos decís, son 2 elementales.
Sigamos con otra, ¿no? Sigan avanzando. A ver, díganme otra necesidad básica. ¿Puede mantener la temperatura corporal? En relación a esto, ¿no? Sí. Pérdida del equilibrio. Sí, sí puede. Sí puede. ¿Mm? ¿Otra? ¿Vestirse de vestirse? ¿Puede? No. Bueno, ¿Es importante? Igual si vamos en orden, o sea, por las más importantes, también está la de mantener posturas adecuadas. Ujú. Moverse y mantener posturas adecuadas. No se puede mover, no se puede vestir, ¿no? Porque que esté internado no significa que vaya a estar desnudo. O sea, vos llévenlo a ustedes. Si ustedes están internados, ¿quieren tener una bata de hospital abierta atrás? no. ¿O prefieren No, tener no. una remerita No. de las que usan ustedes, o el que usa pijama, o lo que sea? Como para sentirse más cómodo, no uno. Porque la internación es una situación angustiante para cualquiera. Más si tenés una ACV, ni hablar. ¿Mm? Entonces, ustedes van, para cada signo y síntoma que están hablando, hagan ese análisis. Pónganse el listado de necesidades al lado y hagan este análisis. Decís, ¿le pasa esto? ¿Va a poder tal cosa? ¿Mm? Y van a ver que eliminar los peligros del entorno queda así en el fondo. Es importante, pero no es la única, no es la primordial. Porque yo me preocuparía más por comer y beber. Porque si a este paciente que está tan limitado le dan de comer un purecito, a ver, ¿cómo hacemos que coma el purecito si no se puede mantener sentado? ¿Cómo lo cuidamos? Eso es el cuidado. ¿Qué pasa si tiene dificultad para hablar? Imagínate estar lúcido, ¿sí? Intentar comunicarse, y ya sea porque no te salen las palabras, o porque no te sale la palabra adecuada, ¿sí? Porque no podés hablar, porque no podés mover la boca. ¿Qué es lo que implica tener dificultad para el habla? Altera la necesidad de oxigenación, Era la necesidad de comunicación. altera de comunicación. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando no se puede comunicar? Se puede alterar Fíjate vos, respirar. volvé a lo que viste antes con su pérdida del equilibrio, y qué pasa si él percibe que se está cayendo. No se puede comunicar. Tenemos que buscar algún medio para que esa comunicación sea lo más fluida posible. Seguimos. Una debilidad repentina, que después se mantiene. O sea, repentino porque esto es la forma en que apareció. ¿Sí? Total o parcial, bueno. Pero hay debilidad. Debilidad en un brazo. Imagínense que yo soy diestro y tengo debilidad en el brazo derecho. Voy a intentar hacer todo con mi brazo derecho. Y todo se me va a caer. Entonces volvemos de vuelta a analizar las necesidades. ¿Hay problema con la necesidad de oxigenación? Probablemente no. Pero a la hora de tomar un vaso de agua se me complica. A la hora de usar un orinal se me complica. Entonces no me sirve de nada, ¿sí?, que Vanina me deje una chata ahí bien a mano, porque yo no me voy a poder, tengo debilidad en un miembro, entonces no puedo levantarme, ¿sí?, para acomodarme sobre una chata. Una necesidad básica que no puedo cumplir. Entonces hay que buscar la forma de
generar el cuidado para que esa persona, en función de eso, vaya cumpliendo con todas las necesidades que se alteran por esa discapacidad que tiene. ¿Mm? Y no lo vean como mala palabra, discapacidad. Tiene que ver con su patología. ¿Mm? Eso nos puede hacer entender todo lo que necesita este paciente por tener un poquito de debilidad. Que en otro momento sería, bueno, me voy a la cama y ya se me va a pasar. ¿Mm? Si tenemos pérdida de sensibilidad, yo muevo el brazo, y me golpeo contra esa baranda que pusieron en la cama para protegerme, al punto hasta que me puedo lastimar. O me movilizo y mi mano queda aplastada entre mi cuerpo y la sábana. Y hasta podría terminar con una úlcera por decúbito, porque quedó aplastada durante 3 horas, se cortó la circulación, se genera una úlcera por decúbito. ¿Mm? Porque yo perdí la sensibilidad. O sea, hagan un paralelo, piensen en el señor ese o señora del pie diabético que con el zapato por pérdida de sensibilidad se le provoca una lesión. Bueno, acá se puede provocar porque la persona no siente, no percibe que su mano está siendo apretada. Aún nosotros mismos con la baranda de la cama la podemos apretar. Ujú. La falta de coordinación, y bueno, vamos con eso, y la pérdida del equilibrio trabajan juntos. La simetría es una manifestación nada más. No. Vamos con la dificultad para caminar, todo lo que nos limita. Este paciente en general va a estar en reposo, son muy pocos los que van a poder levantarse al baño en las primeras 24 horas o 48 horas. ¿Sí? La mayoría, si están en cuidados críticos o cuidados intermedios, va a estar en reposo. ¿Mm? Así que no va a ser demasiado, no va a tener demasiada injerencia en ese momento de la internación. Después, cuando estén seguros de que se estabilizó ese ACV y empieza a ver cuánto más puede ir haciendo y cómo evoluciona, recién ahí la dificultad para caminar va a tener que empezar a ser trabajada. ¿Mm? Con ayuda de la familia, con bastones, con andadores, con silla de ruedas, se verá qué es lo adecuado para este paciente. Sin dejar de lado la kinesioterapia y todo pero eso va a pasar una semana por lo menos hasta que se empiece a trabajar. La relajación de esfínteres, les dije, es una situación momentánea que sucede en el momento del ACV. Lo que significa, simplemente tenemos que saber que si de golpe tiene una relajación de esfínteres, ¿qué está pasando? Se durmieron. ¿Hello? Estamos acá, profe. ¿Cómo es la pregunta, ¿Qué profe? pasa si se le relajan los esfínteres? Puede estar Hola, cursando, que ¿Qué interpretan ustedes? puede ¿Cómo? estar cursando, puede estar cursando un Que se defeque y se orine encima. ACV. ¿Es un momento crítico de la ACV? Claro. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Cursando un nuevo ACV. Claro. Así de simple. O sea, es como si de golpe empieza a tener convulsiones, decís, esto tuvo una situación crítica, se agravó, está cursando otro ACV, el hematoma se agrandó de golpe, ¿sí? Hay un sangrado muy importante, está pasando algo, simplemente nos da, es una pauta de alarma para nosotros.
la relajación de esfínteres. Es como decir, bueno, tiene una paresia facial y de golpe se hace hemiparesia, todo completo, desde la cara hasta el talón. Esto se agravó, esto está peor. Esto ha tenido la mala evolución que puede tener en las primeras 48 horas. Lo mismo sucede si empieza a convulsivar. Si tiene convulsiones, resulta que podría pasar lo mismo. Ni hablar si Profe, aparece. Sí, una consulta. dime. ¿La necesidad de dormir y descansar podría verse también alterada? Capaz es muy rebuscado, pero yo lo pensaba desde el lugar de que cuando dormimos y descansamos, este tema de la paresia podría ser que los movimientos que son involuntarios cuando dormimos y descansamos haga que el paciente no descanse de manera adecuada. No sé, capaz es muy rebuscado. No, no es rebuscado. Yo les dije que ustedes tenían que tomar todas las necesidades y ver la posibilidad de que esa necesidad esté alterada. Entonces, la situación de limitaciones que nos da un ACV, ¿no? Esas limitaciones que nosotros las vemos como manifestaciones neurológicas, pero son pérdidas funcionales, es una situación muy angustiante, ¿no? Que no sé en qué grupo etario ustedes lo están poniendo, pero esto pasa en el adulto, no solo en el adulto mayor. Por ser adulto ya te puede pasar, ¿no? Hay muy pocos casos, pero hay adultos de 30 y pico de años que ya tienen una ACV. Por ahí asociado a otras patologías, como podría ser un lupus, pero existe. Entonces, eso te cambia tu visión del futuro, ¿no? Es decir, yo tengo una ACV y si sé algo sobre el tema, sé que mi trabajo, mi posibilidad de reinserción laboral va a estar muy limitada. O pensemos en un ACV traumático. Alguien jugando al fútbol va, cabezazo, pega con otro y tiene un ACV hemorrágico. Por lo menos va a pasar muchos meses sin trabajar. Esa situación es muy angustiante. Entonces, ¿va a poder dormir esa persona? ¿Va a poder dormir bien? ¿Pensás que estás equivocada en lo que pensaste en relación a esa necesidad? ¿No? Porque yo no En les realidad hablé de yo lo eso, pensaba pero desde ustedes lo de alguna rebuscado. forma lo están pensando, lo estás pensando desde la posición, que es algo más evidente, pero también tenés que verlo desde lo social, desde todo lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Si yo tengo que sostener una familia, ponele, único sostén de familia, y tengo un trabajo como, por ejemplo, un albañil, que sé que si mañana no voy a trabajar, mi familia no come. ¿Vos la pasarías bien? ¿Dormirías bien? No. Así entre comillas, sin poder hacerlo, pero uno camina sobre las paredes. ¿No? No va a dormir. Situación que no es buena, porque también le puede generar hipertensión, no va a sumar para bien, va a sumar para mal dentro de su evolución. Claro. Por eso está bueno que hagan ese análisis. Tomen el listado de necesidades, pongan esto, tomen los signos y síntomas de la ACV y digan, a ver, en esta necesidad, y todo lo que tu imaginación le puede poner como problema. Y vas a ver que te van a llover los cuidados enfermeros, ¿no? Porque vas a ver que hasta esa persona va a necesitar una contención familiar. Por ahí alguno necesita hasta un cura. Tenemos gente muy religiosa que decís, bueno, se apoyan en la religión, ¿no? Entonces vos decís, si el pastor quiere venir a hablar con él y él lo quiere ver al pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que pelearme con el sistema, si es necesario, para que se sienten juntos.
5 minutos, 10 minutos, lo que se pueda, porque eso le va a generar tranquilidad. Si él quiere ver a su hijo de 3 años, él o ella, o de 5 años, o a su nieto, pongámoslo en distinto, puede tener 50 años, puede tener nieto. Necesita ver a su nieto porque es, no sé, la persona que se encarga de cuidarlo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesidad se altera en ese momento? Ven que pueden jugar con todas las necesidades y en todas van a encontrar algo. ¿Mm? Sí. Está muy bueno el análisis que hiciste. Me parece genial. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Recién habló de la hemiparesia. Yo sé que hay casos, depende de la gravedad del tipo de ACV, que queda la secuela, ¿no? Yo estoy en duda si la anisocopia es la anisocopia, la disparidad de pupilas, Sí. ¿eso queda en el tiempo o se retrae? Y depende si hubo daño de las neuronas de los pares. Claro. Ah, está bien. Porque Porque me quedó la duda esa. Porque vos pensá, al igual que la hemiparesia o cualquier limitación, ¿no? De estas consecuencias neurológicas. ¿De qué dependen? ¿De qué depende la evolución? ¿De cuánto tiempo estuvo en isquemia esa neurona? La neurona responsable de esa función. Entonces, esto puede ser... ¿Y de cuánto fue la interrupción? Porque no es lo mismo. Yo tengo un ACV isquémico donde hay una interrupción parcial, entonces solo disminuye el flujo, pero no se interrumpe totalmente, lo que significa que la neurona no va a estar 100% funcional, pero va a estar mejor que si se interrumpe totalmente durante 5 minutos. Sabés que si la interrupción es mayor a 4 minutos, es probable que esa neurona tenga una lesión permanente. Tengo una lesión permanente. Sin recuperación, porque las neuronas no se recuperan. Entonces vos decís, si perdimos la neurona, perdimos la función. Entonces vos decís, tanto la anisocoria, que es solo una manifestación, ¿sí? Como cualquier otra pérdida de funcionalidad, como podría ser la visión borrosa, ¿no? Podrían ser permanentes o no. Lo que tiene el ACV es eso, que no existe un parámetro para decir el ACV evoluciona de determinada forma. Cada persona evoluciona distinto. Claro, porque volvemos a lo que les dije al principio. A algunos se les daña una neurona y a otros se les dañan todas, ¿no? Entonces, en el medio las posibilidades son infinitas. Digamos, lo más importante del ACV, lo que en general se ve, es que es la prevención, o sea, disminuir los factores de riesgo. Desde las conductas tóxicas, el manejo de la hipertensión, si la tenemos, el manejo del sobrepeso, ¿no? Los factores de riesgo como son similares a los que nos llevan a un evento coronario, se manejan en forma conjunta. O sea, yo bajo de peso y me beneficia para todo. Yo disminuyo mi colesterol en sangre y me beneficia para todo, ¿no? Voy a tener menos placas de ateroma en todos lados. Yo controlo mi diabetes y también disminuyo mi riesgo de vasculopatías para todos lados, para todo mi organismo, porque la vasculopatía de la diabetes no es específica, ¿no? Por ahí yo veo que tengo un pie diabético, pero también estoy recibiendo menos sangre en mi cerebro. Lo que pasa es que eso no lo puedo ver así tan simple.
Y por ahí la pérdida de función en relación a la alteración esa tampoco es demasiado visible, ¿no? No me doy cuenta, pienso que no, esto es normal. Tendemos a normalizar la pérdida de funciones, ¿no? Como le pasa a la persona que tiene la insuficiencia cardíaca, que hace 2 años corría maratones y hoy no hace nada. Con esto pasa lo mismo. Se pierde la función y uno lo ve, no, es por la edad, es porque tengo 1 kilo más, es lo que sea, esto es esperable. No, no es así. Hay que trabajarlo. Entonces la prevención es lo más importante. En menos de 1 minuto se corta de vuelta. Es poquito lo que nos falta igual. Pero lo que quería era que vieran esto de cómo sacan el cuidado enfermero. Digamos, esta manifestación del ACV sirve como ejemplo para que trabajen con todas las patologías de la misma forma. Decís, bueno, este signo, este síntoma, ¿qué me indica? ¿Cómo se altera esta necesidad? ¿Cómo se altera la otra? ¿Cómo se alteran cada una de las 14?